Muy bien, vamos entonces a través de la reflexión de este día a disponernos de verdad para que vivenciemos al Dios de nuestra vida, para que vivenciemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo. Veremos cómo la liturgia de la Iglesia es una liturgia trinitaria. Cuando iniciamos la misa, comenzamos diciendo con la bendición que nos echamos cada uno en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando recibimos el bautismo, somos bautizados en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y prácticamente nuestras oraciones siempre van referidas a la Santísima Trinidad. Por eso la reflexión de hoy es el misterio de la Santísima Trinidad en el Evangelio de San Juan. El Cristo de San Pablo era el Cristo según el Espíritu, resucitado y glorioso. El Cristo de San Juan es ante todo el de su experiencia concreta, el que cuando su primer encuentro dijo a Andrés y sin duda también a Juan: venid y lo veréis. Es el Cristo a quien Juan ha escuchado, ha visto con sus ojos, contemplado y tocado con sus manos. Es pues a un hombre, al hombre Jesús, a quien Juan ha conocido primeramente. El encuentro en las riberas del lago está al inverso del camino de Damasco. Recordemos acá cómo San Juan y varios de los apóstoles fueron llamados por Jesús en esta ribera precisamente del lago. Sin embargo, San Pablo, recordemos que fue derribado del caballo del orgullo cuando iba camino de Damasco. Además, Juan escribe su evangelio con intenciones muy determinadas. Más aún que completar el mensaje de los sinópticos, Juan quiere enviar el suyo a cristianos cuya fe está amenazada. En efecto, al final del siglo I hay dos herejías que se introducen en la iglesia naciente. La primera niega que Cristo es verdadero Dios. Es el error o la herejía del gnosticismo. Y la segunda es el docetismo, que niega que Cristo sea verdadero hombre. Por eso su evangelio, de un extremo a otro, afirma que Jesús es Dios y que sus gestos y sus palabras nos convidan a descubrirlo. El Padre, fuente de salvación, glorificado por Jesús. Aquí, como en San Pablo, el nombre propio del Padre es frecuentemente Dios. San Juan nos dice que es el invisible revelado por Jesús. Jesús ha venido a manifestar su nombre a los hombres y nadie lo sabe si Jesús no se lo hace conocer. El Padre es aquel que obra siempre, aquel a quien Jesús imita, el que le transmite todos sus poderes. El Padre es además la fuente de salvación. Él envía a su Hijo para salvarnos, apremiado por el amor. Desde luego que es por tal razón por lo que San Juan le da ese nombre: amor. Dios, es decir, el Padre, es amor. El amor de Dios para con nosotros se ha manifestado en que Dios ha enviado a su Hijo único al mundo para que viviésemos por Él. Fuente de salvación. El Padre es también su término. Como en San Pablo, hacia Él se dirigen todas las cosas. La obra de Cristo es revelar al Padre, mas la vida eterna es concederle con su enviado Jesucristo. El final del discurso y de la oración de Jesús resume el alcance de su misión. Yo les manifesté tu nombre y se lo manifestaré para que el amor con que me amaste sea en ellos y yo también esté en ellos.
el Hijo, Verbo de Dios y su testimonio. El Hijo, Verbo de Dios. La palabra verbo es la transcripción de la palabra latina verbum, es decir, que traduce desde el griego logos, que San Juan es el único que utiliza. El Verbo de Dios tiene en San Juan una originalidad que es su bien propio. Jamás antes se había hablado todavía de una palabra que hubiese existido en Dios, viviente como una persona, antes de aparecer entre los hombres con sus rasgos propios. La audacia de San Juan, pues, haber aplicado al Hijo de Dios las enseñanzas de los escritores del Antiguo Testamento, habían dado respecto de la palabra de Dios, mas allí era solo una acción divina. A partir de entonces, el evangelista nos dice que es el Hijo de Dios, encarnado para salvarnos. Aquí también San Juan no tiene una igual por su intuición teológica, más que en el gran apóstol que identificó la sabiduría y la imagen de Dios con la persona de Cristo. La palabra verbo es empleada 6 veces por San Juan, 4 veces en el prólogo, una en la primera epístola y una vez más en el Apocalipsis. En el primer versículo del Evangelio de San Juan utiliza 3 veces este término. En el principio existía el verbo, es decir, la palabra, y el verbo estaba en Dios, y el verbo era Dios. San Juan subraya, pues, ante todo, la preexistencia del verbo respecto de las criaturas. En el principio existía el verbo. Cuando las cosas fueron creadas, el tiempo imperfecto empleado aquí es intemporal y no implica tampoco que el verbo tuviese un comienzo. Así se encuentra opuesto a las criaturas que han comenzado. Este primer versículo de San Juan viene pues a subrayar la diferencia que existe entre el verbo y las criaturas, de las que el primer versículo del Génesis nos dice que fueron creadas al comienzo del tiempo. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Además, el verbo goza de una situación privilegiada. Estaba antes de que fuese creado el mundo en Dios, mas todavía era Dios, lo que nos ilustra sobre su naturaleza y trascendencia. El versículo 3 insiste sobre ello. No solo era antes que el mundo existiese, sino que el universo mismo ha sido hecho por Él. A Él es a quien se le debe el ser. San Juan nos transporta más allá de todo cuanto era posible imaginar. El verbo es la causa universal de todo cuanto existe. Nada escapa a su acción creadora. Los versículos siguientes subrayan aún: el verbo nos es presentado revestido con las mismas cualidades que el Padre. El Padre es vida y luz, el verbo también. El versículo 14 nos da el cuarto empleo de la palabra verbo. Lo que procedía interesaba a la creación o a la venida del verbo antes de su encarnación. Aún en el Antiguo Testamento iluminaba a todo hombre. A él, en efecto, es a quien San Juan atribuye las teofanías o manifestaciones de Dios. Pero el verbo ha hecho más. Se hizo carne y habitó entre nosotros para traernos la gracia que es la posesión de la vida de Dios y la verdad que es la revelación. A Él es a quien conocemos a partir de entonces con el nombre de Jesús, Hijo de Dios. En el versículo 1 de su epístola, San Juan vuelve a emplear la misma expresión, mas el verbo es llamado en ella verbo de vida. Él es quien la da, como decía el Evangelio.
el Espíritu Santo, fuente de verdad y de vida. Con igual título que el Hijo, el Espíritu Santo tiene en San Juan una actividad divina. Mas lo que el Hijo era para el Padre, el Espíritu Santo lo es para el Hijo. El Hijo ha glorificado al Padre. El Espíritu Santo glorificará al Hijo. El Hijo ha manifestado al Padre, el Espíritu Santo, en otras palabras, nos hará comprender la revelación que nos ha aportado. El Hijo nada decía de sí mismo, el Espíritu Santo tampoco. Jesús era el defensor o el abogado de los apóstoles. El Espíritu Santo será el otro defensor, reemplazará a Jesús cerca de ellos. Por último, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia. Ahora, cuando Jesús está resucitado y glorificado, Él le procura la vida. El último día de la fiesta, el gran día, Jesús de pie lanzó a plena voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, según la expresión de la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Decía esto del Espíritu que debían recibir los que creerían en Él, pues no había aún Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. El Espíritu es pues el agua viva que emana del costado abierto de Jesús, dada a la Iglesia ahora que Jesús está glorificado. Esos versículos son los más sugestivos para orientar nuestras meditaciones hacia el don de Jesús a su Iglesia. Ya a la samaritana lo había anunciado el Mesías bajo el símbolo del agua viva. La teología sacramental bebe en ello uno de sus fundamentos más ricos para relacionar los ritos cristianos con el flanco abierto de Cristo, con el Señor glorificado y con el Espíritu, fuente de vida. Por más que de mano diferente de los Hechos de los Apóstoles, este texto nos explica en perfecta armonía con estos el vivo relato de la primera gesta cristiana. Nos damos cuenta pues la importancia de esta solemnidad de la Santísima Trinidad, cuando la Iglesia se regocija de adorar a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es un día bonito entonces y una semana hermosa para que meditemos en este gran misterio de la Santísima Trinidad, que, como decía San Agustín, es ante todo el deseo de que lo vivamos, no tanto comprenderlo, sino vivir este gran misterio de nuestra fe. Miremos que al finalizar la Eucaristía, también se despide la asamblea con la bendición del sacerdote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es bueno entonces que nosotros, como cristianos católicos, demos testimonio de esta unidad, de esta comunión perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordamos a todos que el próximo jueves se celebra en la iglesia también la solemnidad o la fiesta del Corpus Christi, que en Colombia pasa a ser el domingo siguiente. En nuestra parroquia del Perpetuo Socorro tenemos esta festividad el próximo jueves, a las 3 de la tarde la Eucaristía en el templo y a las 4 la procesión con la Divina Eucaristía. Una invitación entonces, queridos fieles, para que participemos de esta gran solemnidad también del cuerpo y de la sangre de Cristo el próximo jueves y el próximo domingo. A todos, hermanos, ustedes, que Dios los bendiga, que los proteja y los ayude, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.